Muy buenas a todos y a todas. Bienvenidas sean todas las personas con imaginación, sin importar género ni condición. Mi nombre es Adrián. Soy Arturo. Y esto es un mundo de papel y dados. Muy buenas, ¿qué tal, amiguetes? ¿Qué hay? ¿Todo bien? Todo muy bien, todo muy bien. Ellos muy siguen muy bien, ¿no? Yo espero que ellos seguirán bien, vamos. De una semana a otra poco puede pasar, pero vamos. No, están bien, ¿eh? Sí, vale. Me quedo más tranquilo, si me dice Adri ya, más tranquilo. Bueno, pues vamos. nada, pues hoy vamos con un programa un tanto especial porque os vamos a contar que es un juego de rol, que seguramente muchos de vosotros no tenéis ni idea de lo que es un juego de rol. Sí, alguno puede pensar, ¿y por qué empezáis con lo básico casi un año después de vuestro primer programa? Pues yo creo que mínimo que un programa dedicado al rol explique qué es un juego de rol. Sabemos que muchos lo sabéis más claro. que de sobra, porque de hecho, si no, ¿qué otra explicación tiene que nos sigáis? ¿No? Pero hay gente que... Claro, nosotros pensamos, bueno, es un canal sobre juegos de rol. La gente que lo siga, pues sabrá que es un juego de rol. Pero resulta que no. A lo mejor no todo el mundo, porque en el instituto no paran de preguntarme todos los alumnos, profe, ¿pero qué es un juego de rol? Y pensé, pues a lo mejor es hora de hacer un programa especial de qué es un juego de rol. Claro, gente que nos conoce, amigos, familiares. Oye, que está muy bien el canal, me gusta mucho cuando sales, es muy divertido, Es pero muy no gracioso. tengo ni idea de lo que estás diciendo. Soy muy salados, pero ¿qué es un juego de rol? Pues nada, Aquí está el canal, aquí estamos. este programa. Y empezamos ya un poco, para los que no sepan, que es para todos en general, es la dificultad que tiene el definir lo que es un juego en sí. Un juego en sí es dificilísimo, ya lo decía el filósofo austriaco Wittgenstein, que es imposible definir las principales, las propiedades esenciales de un juego. Tú piensas en varios juegos, ¿qué tienen en común todos los juegos? Decía Wittgenstein que es casi imposible definir qué tienen en común todos los juegos. Pues figuraos un juego de rol. Es todavía más difícil, pero vamos a intentarlo. Sí, ¿nunca os ha pasado que estáis viendo una peli, estáis jugando un videojuego, una serie, leyendo un libro, cualquier cosa, y dices, ahí va lo que ha hecho esto yo no lo haría así, haría esto otro? La gente grita a las películas, pero no hagas eso, ¿cómo sales sola de la cabaña? No hagas eso. Bueno, pues en un juego de rol vas a poder tener esta posibilidad. Otra cosa más, en un juego de tablero, en un videojuego, en la que los parámetros de lo que puedes hacer o no están bastante limitados. A mí ahora me gustaría decirle esto al capitán, o a mí ahora me gustaría hacer esta otra cosa, y no puedo. Los parámetros prefijados del juego no me lo dejan. Un juego de rol sí, no hay límite, el único límite es tu imaginación. Efectivamente, un juego ahora nos dirán los millennials, pues es que un videojuego sí que está abierto a hacer muchas cosas. No puedes decir la frase que tú quieras a cualquier persona y esa persona te conteste de cualquier otra manera. Está todo delimitado por logaritmos, los videojuegos, y aquí no. Aquí es el pensamiento de cada persona y de los jugadores. Es cierto que cada vez son más amplios los parámetros, cada vez puedes hacer muchísimas más cosas impensables en los juegos de 48K del Spectrum de nuestra época. No es incomparable, pero aún así hay ciertos parámetros prefijados que en un juego de rol no. Así que primer elemento que tiene un juego de rol, absoluta libertad para hacer lo que quieras, para decidir, para tomar tú las decisiones de lo que quieres hacer durante el juego. El límite es tu imaginación. Porque es un juego de rol, efectivamente es un juego de imaginación. Imaginarte una historia entre todos. Te juntas con los amigos y empezáis a imaginar una historia. Y vamos a ir poquito a poquito hablando de los parámetros esenciales del juego de rol para después intentar dar la definición exacta. Sí, porque la definición exacta de lo que es un juego de rol es muy complicado. Perfecto, notaréis que tengo un catarro considerable, mi voz sexy y aterciopelada de siempre es todavía más profunda y más sexy aún si cabe, notaréis, pero este catarro no es artificial, es inteligencia artificial, es sexismo artificial. Y me he ido la olla, ¿de qué hablamos? De los parámetros esenciales para determinar lo que es un juego de rol, ¿no? Lo que es un juego de... Lo primero es la imaginación, para efectivamente. No hay nada que no suplas con imaginación en el juego de rol. Segundo parámetro. Vamos, un segundo elemento, si queréis, más que parámetro. El rol, el personaje, un juego de rol. Interpretas un rol, un personaje. Un personaje, es decir, tú eres un personaje, tú te has creado un personaje, te han dado un personaje, eres alguien o algo
que lo tienes que interpretar y seguir hasta el fin de los días del personaje esa interpretación. Es decir, con la imaginación vas a crearte un personaje. Imagínate una película, que también una película de vaqueros, y tú quieres jugar esa película. Ven, ¿con qué vas a jugar? ¿Un indio? ¿Un sheriff? ¿Un taur? ¿Un clérigo que intenta meter la ley de Dios a los forajidos? ¿Un forajido? Te inventas lo que quieras. ¿Qué personaje te vas a inventar? ¿Con qué vas a querer jugar esta historia compartida de imaginación? Cada juego tiene sus reglas de creación de personaje. Tu personaje tendrá puntos fuertes y puntos débiles. No siempre vamos a coger al sheriff musculado que siempre acierta la mosca volando con un tiro. No es necesario. Puedes cogerte un sheriff jubilado, medio ciego, paralítico, que tiene ahí su cosilla. Es inteligentísimo, aunque no sea fuerte, aunque no sea rápido, que tiene un montón de contactos en todo lo antiguo que fue antiguo Taur, con lo cual sabe todas las trampas y mentiras, no te las vas a meter porque no. Ha vuelto a decir, te vas a crear un personaje con puntos débiles, puntos fuertes. Así que, y vas a empezar a imaginar que eres ese personaje. Efectivamente. ¿Dónde vas a meter esa imaginación? ¿Dónde vas a insertarla? Por así decirlo, en la historia que vais a contar entre todos. Hay una historia que está creado por un... Bueno, aquí ya empezamos por los elementos que lo forman una historia de cómo se empieza a jugar un juego de rol. Que es el director de juego, que es el narrador, digamos, o el creador, o por decir de alguna manera, el director de una película. Pues en este caso el director de juego es el que va a llevar a los demás jugadores. Recapitulamos. Vamos a contar entre todos una historia. Esto nos retrotrae a los fenómenos más antiguos de la humanidad, de contar historias alrededor de una hoguera, solo que estas historias las cuenta una persona. El director de juego va a dirigir la historia. Seguimos con el oeste, por ejemplo. Sí, venga, con el oeste. Esta historia del oeste, el director de juego ha planteado una historia en la que el director del banco ha sido asesinado. Ha sido asesinado y tiene 2 puntitos rojos en el cuello. Ha sido desangrado. Y ese director de juego sabe qué ha pasado, por supuesto, va a contar la historia, va a empezar a decir qué está pasando, va a describir la situación. Los personajes, los otros jugadores, se han hecho un personaje, un sheriff, un ayudante del sheriff, un forajido, un taur, un periodista, etc. Una camaretera, o una periodista, vamos a subir. Y empiezan entre todos a contar la historia. El director de juego sabe qué ha pasado, sabe la historia. Y él va a interpretar a todo el resto del mundo. Eso es. Los jugadores van a ir diciendo qué hacen sus personajes. Solamente sus personajes. Van a hablar de boca de sus personajes. Pero deciden lo que quieren. Es decir, ha aparecido el sheriff. Había muerto el sheriff, ¿no? O el director del banco. No me acuerdo que no había muerto. el director del banco. El director del banco aparece muerto dentro de la caja fuerte, cerrada, con las 2 marcas. ¿Qué ha pasado? ¿Qué puedes hacer para investigar? Lo que quieras. No hay límite. Efectivamente, lo primero que puedes hacer es preguntar, por ejemplo, al director de juego: oye, ¿tenemos un forense en el pueblo, un doctor? No hay. Pues ahora, vete a otro pueblo, por ahí a buscarle. Vamos a buscar al forense a otro pueblo y cuenta la historia, cuentas el viaje por el desierto, los coyotes, el ataque de los indios, vas buscando al forense. Cuando llegas al otro pueblo, resulta que el forense ha muerto también con las 2 agujeros en el cuello. Y el director del juego va interpretando al resto de personajes. Así que tenemos ya juego de imaginación. No hace falta nada, imaginación. No hay que proyectar nada, no hay un videojuego, no hay nada. Salvo tu imaginación. Tú te imaginas el viaje por el desierto con los cactus. Te imaginas la caja fuerte con el director del banco desangrado, pálido, lívido. Tú le vas imaginando todo. Y el director del juego te va ayudando con sus descripciones a que tú lo imagines. Tu personaje que te has creado va a decir qué va haciendo. Y el director del juego va diciendo qué pasa en función de lo que tú has hecho. Claro, aquí hay una pequeña limitación que es que no es la imaginación como tal, sino que la historia está delimitada en una época determinada, en un sitio determinado. Esa es otra. Con un sistema de juego determinado. Son pequeñas limitaciones que hay, es decir, por mucha imaginación que tengas, tú en esta historia del oeste, tu pistola no es una metralleta, es un revólver. A ver si me entendéis la idea. Hay muchísimos juegos, cada juego tiene su ambientación. Hay un juego del oeste, que es el que estamos jugando ahora, pero hay un juego del espacio, o de fantasía, o de terror. Hay muchísimos juegos. Cada juego tiene un sistema, porque
Hasta aquí bien, tú vas diciendo qué quieres hacer, el director del juego te dice qué pasa cuando lo haces, y fenomenal, pero habrá momentos en los que no esté claro que lo puedas hacer sí o no. Efectivamente. Con lo cual habrá que hacer una tirada con los dados de rol especiales, que es otro elemento. Que es lo que a mí personalmente me atrayó mucho para empezar a jugar. Los dados de colores. Sí. Son dados de muchas formas, maneras, de 4, 8, 6 caras, 20, 10. ¿Cómo se tira? ¿Siempre? No, no se tira siempre. Se hace una tirada de dados cuando es interesante, cuando se puede fallar, cuando hay cierta emoción en la tirada. Para salir andando por la calle no hay que tirar. Claro. Para mover una roca gigante que está en mitad del camino, ahí sí habrá que tirar. Y recuerda, tu personaje puede ser fuerte o puede ser listo. Le saldrán mejor unas cosas que otras. Para eso están las tiradas de dados. Vamos recopilando. Venga, vamos Imaginación, a hacer te estás imaginando el mundo, personaje que has creado y que interpretas. Puedes interpretar un sheriff borrachín y lo interpretas como borrachín, aunque tú seas abstemio. Da No igual. pasa nada. Imaginación, personaje, alguien que dirige la partida, que te va diciendo qué pasa cuando tú vas haciendo las cosas, tú vas preguntando, vas haciendo, vas interpretando, y cuando hay emoción, se usan los dados. Se tira, se puede fallar, se puede acertar. Ahí está, la emoción, el toquecito de azar. No siempre salen las cosas. Y la ambientación. ¿Y la ambientación? Hay que enmarcar la historia en un marco. Cada juego va a venirte con su ambientación. Vale, bien, el juego es genérico, sí, de acuerdo. Hay sistemas genéricos, pero a lo que vamos, a lo básico. Cada juego tendrá su ambientación. Efectivamente. Podrás jugar así a infinitos juegos. A lo que te imagines. De hecho, ya lo comentaremos, hay sistemas de juegos genéricos que te ayudan a crear tu propia ambientación para jugar a ese sistema. Yo estuve contando y creo que tengo más de 100 juegos de rol en casa. No exagero, ¿eh? Claro, juegos de rol editados como tal, como libro, pero es que ya te digo, te coges el sistema Fate, por ejemplo, y ya está, ya puedes jugar a todas las ambientaciones que te dé la gana. Sistema Savage World, cualquier juego, sistema de reglas genérico te permite hacer a ti después cualquier ambientación. Más cosas. Venga, esto es importante para tener en cuenta en los juegos. Hacerle caso. Estos juegos son juegos colaborativos, es decir, aquí no gana una persona no lucha una contra los demás. Es un juego de todos para intentar, en este caso, averiguar por qué ha muerto el director del banco. Porque importante, el director del juego no juega contra los jugadores. Él no gana si ellos pierden. No, él está contando la historia, está haciendo posible la historia, pero es una historia compartida entre todos. Por ejemplo, sin hacer spoilers de la partida, podéis figurar que haya vampiros en el juego, lo podéis figurar. Cuando salgan los vampiros y se enfrenten a los vampiros en la antigua iglesia, en la colina desvencijada de la guerra civil, el director del juego no va a ganar si los vampiros entran y asaltan la iglesia y les matan. No juega contra ellos, juegan todos juntos. El director del juego gana cuando ve a los jugadores como locos tirando dados, pasándoselo bien, imaginándose, sufriendo. Efectivamente, dándote datos que tú ni siquiera, al director del juego ni siquiera se había ocurrido. Ahí es cuando gana el director del juego. Pero todo esto en esta interacción entre personajes con el mundo, con el director del juego, que más o menos va diciendo qué pasa y va interpretando a todos los personajes. El director del juego interpreta a los vampiros, interpreta al forense, interpreta a ese médico holandés que ha venido y que sabe un poco de vampiros, de nombre Helsing, de apellido. Va interpretando a todos. Oye, me empieza a molar la historia. Sí, igual tenemos que hacer una cosa de estas. Tiene su aquel, ¿eh? Bueno, vamos. Y después también hay otro punto también que mola mucho de las historias de los juegos de rol, es que tu propio personaje evolucione y que la historia evolucione. Ahí están. Estos grupos de jugadores han conseguido acabar con los vampiros en el pueblo Tombstone. Son más sabios, saben más de vampiros, se han vuelto más listos, más rápidos. La siguiente historia a lo mejor cruzan el mar y se van a Inglaterra y siguen luchando contra el vampiro que ha escapado de Tombstone a Inglaterra. O hacen otra historia en otro sitio, pero los personajes evolucionan. Los personajes y el mundo. A la gente que ellos hayan salvado la vida van a permanecer en el juego, en el mundo. A los que no hayan podido, a lo mejor han muerto otros personajes secundarios, porque es otro concepto. Tenemos director de juego, personajes jugadores, que son los que llevan los personajes, y personajes no jugadores, PNJs, que son el resto del mundo que los dirige el director de juego. Vale, ahora, llegado a este momento, yo creo que va siendo hora de dar un par de términos. O siglas, que lo decimos mucho. Venga, vamos a empezar por el DJ, que es el director de juego o máster, que ya hemos hablado, que es el que interpreta a todos
es el que narra la historia. Cada juego le pone un nombre, el traveler es el árbitro, el director de juego es el narrador, el trono es el vampiro. Sí, después tenemos a los PJs. Personajes jugadores. Eso es, que en este caso van a ser los que juegan con el director de juego e interpretan un jugador, a un personaje. Y ese personaje te lo habrás hecho y lo habrás pasado a una ficha de rol. Esta ficha es tu personaje. Aquí están tus puntos fuertes, tus puntos débiles, tus características, habilidades. Aquí está todo. A partir de aquí es tu personaje. Esto es para la gente que juega videojuegos, es cuando tú eliges, pues quiero más fuerza de no sé qué, quiero más habilidad, quiero Eso más es. inteligencia. Pues aquí es donde lo vas poniendo. También tenemos otras siglas. Más fichas, que tenemos muchas. Bueno, los PNJs, que son los personajes no jugadores, que son los personajes, las personas o las cosas que salen en el juego y lo dirige o lo maneja el director de juego. Y son con quienes van interactuando los jugadores. Más cosillas a tener en cuenta. Ambientación, ya hemos hablado. La escena también. Preparación, un mapa también se utiliza. Vamos si quieres qué se necesita para jugar al rol. Venga, vale. Pues vamos a ver, ¿qué necesitamos? Para empezar, ya que estamos hoy filósofos, hemos sacado a Wittgenstein, ahora sacamos a Kant. Necesitamos los apriorísticos kantianos, espacio y tiempo. Pero bueno, eso es lógico, también materia y demás. Bien. Un lugar donde jugar, un lugar donde reunirte con tus amigos. ¿Cuántos se puede jugar al rol? ¿Tú qué número consideras que es idóneo? Mira, yo he jugado desde 2 personas hasta una legión de personas. A ver, lo ideal no es ni 2 ni una legión. A mí personalmente me gusta mucho a partir de 4, de 4 a 7, 8 puede estar bien. Hace falta una persona que es quien dirige la historia y luego pues una más y diriges solo para él y fenomenal. Luego vas sumando gente. A mi juicio, personalmente, yo creo que el número idóneo para mí son 4 jugadores y director de juego. Con 5 se puede y más de 5 pues queda raro. Es como una película con 16 protagonistas. Sí. Se pierde el protagonismo, la historia, se va perdiendo, se va diluyendo. Se puede. Se puede Llegar a jugar con 7, con 8, pero yo creo que ya se pone un poquito el disfrute de lo que es el juego de rol, interpretar tu personaje y que lo que hagas tenga su consecuencia. Hay juegos de, aquí ya me meto un impasse solo, los juegos de rol en vivo, que aquí ya ahí juegan 50.000 personas. Otro día hablamos de eso juegos ya de rol en hablamos vivo. otro día. Ahora estamos con juegos de rol en mesa, sentaditos, en un sitio que hemos dicho, un espacio, un número de personas concreta. Tiempo, ¿cuánto puede durar la partida? Desde una tarde hasta 1 año, 2 años, 3 años. Y Yo no creo exagero, que menos de 3 horas, ya que te pones, menos de 3 horas es tontería. No. Es que además te van a pasar volando, os garantizo que las 3, 4, se pueden pasar 5 horas y de verdad, os lo prometo, no os enteráis que han pasado las 5 horas. Pero la partida, volando. Pero la partida no empieza cuando te sientas y empiezas a jugar y a contar la historia. Empieza mucho antes, cuando el director de juego está preparando la historia. Cuando los jugadores están preparando el su personaje. ficha. Ahí ya estás empezando a jugar y a saborear y ver qué es lo que va a pasar, qué es lo que te va a contar. Si tú eres un personaje, qué es lo que te va a contar el director de juego, cómo va a ser la historia. Estás empezando ya a disfrutarlo. Habrá sesiones de juego que duren 2, 3, 4 horas y si hay campañas pueden durar años. Puedes tener tu personaje evolucionando durante años, 4, 5, 6 años con un mismo personaje que va evolucionando y como veréis se va haciendo riquísimo, complejísimo, con un montón de personajes que conoce, relaciones, contactos. El mundo de juego, la ambientación ha ido cambiando y evolucionando y es una de las cosas más divertidas de un juego de rol. Nosotros tuvimos casi 6 meses, ¿no? Con una campaña de Cthulhu. Estuvimos tiempo, sí. Sí. Estuvimos ahí casi 1 año, sí. Sí. Las máscaras. Sí. Pues, ¿qué más cosas necesitamos? Hemos dicho como tal, tiempo, personajes, gente, dados, fichas de personaje. No siempre es necesario los dados, porque ya sabemos que también hay juegos que utilizan otros elementos, pero bueno, estamos hablando de manera general. Papel, lápiz. Sí. Lápiz para apuntar la ficha, para hacer dibujitos, para apuntar goma. cosas. Así es sencillito. Un manual, claro, un manual de rol. Hay en internet manuales gratuitos, hay muchos juegos de rol gratuitos independientes en internet, que además los sube el autor para que la gente juegue. Hay muchísimos. Y ya os contamos más cosas que necesitamos. Ahora volvemos. Bueno, recapitulamos. Hemos dicho que necesitamos también dados, papel,
lápiz, el juego, goma, el manual, con las efectivamente. reglas y la ambientación del juego concreto. Yo también recomendaría que tuvierais una cosa que me gusta mucho, es tener una especie como de pizarra magnética donde puedas escribir, borrar automáticamente para que te sirva un poquito de mapa. Luego hay gente que, sobre todo en los últimos años, ella juega con atrezo, juega con música. Se trae el portátil y pone música durante la partida, o trae cartas hechas para pasar a los jugadores, o otro tipo de cosas, figuritas. Se puede jugar con figuras representando tu personaje en un dibujito, en un papel. De estos elementos vamos a hablar ya hablaremos en otro programa, pero hay una cosa que a mí me gusta mucho y no lo suelen hacer en partidos que yo he jugado, que es utilizar dinero de Monopoly. A mí me encanta usar el dinero del Monopoly porque te da muchas veces, cuando he jugado, parece como que el dinero es infinito. Nunca empiezas a borrar y a contar el dinero. Pues bueno, me estoy yendo. Yo, sin embargo, yo soy bastante de lo básico, el papel, el lápiz, Sí. porque yo jugaba al rol en el parque, cuando no teníamos sitio de crío, y en el parque no había nada, no había wifi, no había internet, no había fichas, no había nada. El papel, el lápiz y los dados, ya está, nada más. Yala. Y tu imaginación, que es lo más valioso que hay, y el más valioso que tenemos en... Y yo creo que con todas estas cosas ya más o menos Claro que sí. Puedes empezar a jugar tranquilamente a... Sí, podemos hacer otro programa otro día para cuáles son los juegos de rol idóneos para empezar a jugar. ¿Lo dejamos para otro día para no aturullarles hoy? Yo creo que sí, ¿no? Que lo dejamos para otro día, pero vamos, hay de todos gustos, colores, edades, tamaños, de todo. O sea, quedan más o menos claros. Sobre todo la pregunta va dirigida a la gente que no sabía que no juega rol. ¿Os ha quedado un poquito más o menos claro o os hemos confundido más? Que seguramente. Yo creo que va a ser más lo segundo. Bueno, era pregunta retórica, no os preocupéis. Bueno, pues yo creo que con todas estas ideas hayáis tenido por lo menos o que os surja el gusanillo de saber lo que es, apuntaros un día a una jornada. Y os atiendas y preguntar, y ahí la gente juega. Efectivamente. Imaginación. ¿Os ha quedado claro? Colaboración, una ficha de personaje, unos dados, una historia compartida. Esas ideas, eso es un juego de rol. Eso es. Pues nada, amigos, yo lo único que os puedo desear para la gente que todavía no ha empezado a jugar rol, que se anime y que empiece a jugar ya, ¿no? Va a engancharos, eso sí. Sí. Que el rol os empezará y os casaréis con él para siempre. Hasta luego.